Este es un homenaje que he preparado con todo el amor del mundo para las mamás que trabajan. Y yo sé que muchas personas pueden verlo después en la grabación, pero sobre todo no quiero pasar desapercibida esta fecha tan bonita para las mamás que trabajan. Todas las mamás son trabajadoras por naturaleza, porque el hogar de por sí es muy demandante, pero hay un doble reto y es las mamás que tienen un empleo. Esas mamás de las que siempre se miran es como trabajadora y su productividad se miden es como por ser trabajadoras, pero realmente estas mamás tienen un reto muy importante en la construcción de la sociedad y sobre todo en sacar adelante una familia, y tienen que levantarse todos los días a cumplir esa doble tarea, y esa de ser mamá corriendo, dejando todo listo, realmente es muy poco o nada reconocida, porque en el mercado productivo nos reconocen es por ser trabajadores, pero no nos revisan ese doble rol de ser mamás. Me da mucho gusto dirigirme a esas mamás que trabajan, porque como yo, somos mamás trabajadoras, mamás que llevamos mucho tiempo trabajando, mucho o poco trabajando en empresas, y tenemos una doble carrera desde que nos levantamos. Es dejar todo listo en la casa, estar en los trabajos concentrados en nuestras labores, pero también en las tareas pendientes, en la reunión a la que muchas veces no podemos asistir, a la cita médica en la que muchas veces nos toca buscar quién puede llevar al hijo o a la hija a esa cita porque nos toca responder por los compromisos laborales. Y muchas veces muy mal retribuido, incluso por los hijos, porque cuando los hijos crecen nos echan en cara que los dejamos solos, que no estuvimos con ellos en los momentos en los que ellos querían, y estamos entre la espada y la pared. O estamos con ellos en sus actividades, o estamos desempeñando ese rol de mamás, que muchas veces son mamás y papás, y aunque no lo sean, el aporte económico que llevamos a las familias es muy importante. Por eso quiero comenzar con una frase que creo que a mi manera de verlo resume, y es que ser mamá y trabajar no es una doble carga, es una doble fuerza. Es una doble fuerza que requiere de parte de las mamás mucha energía, que requiere mucha sabiduría, porque en Colombia son muchas las mamás que trabajan, no todas son reconocidas en el campo laboral, y vuelvo y aclaro, hago referencia a las mamás que trabajan, todas trabajan, el hogar de por sí es muy demandante, pero hago referencia a las mamás que tienen un empleo, a las mamás que tienen que levantarse todos los días a cumplir esa doble tarea. Las mamás que trabajan no tienen dos vidas, tienen una sola, pero la sostienen con todo el corazón. Ese es el reto de las mamás que trabajan. Se levantan a liderar desde el amor, a transformar las empresas con su empatía, a sostener familias con una gran resiliencia que no siempre se ve. Las mujeres que trabajan y son mamás tienen esa capacidad para liderar de manera natural, tomar decisiones rápidas, correr. Hola Beatriz, bienvenida. Porque las mamás no solo dan vida, también la sostienen. Y ese es el privilegio que tienen las mamás que trabajan, y no solo pues las mamás que trabajan. Las mamás dan vida, pero también son capaces de sostenerla. ¿Y de dónde sale esa fuerza? Eso es un regalo que la naturaleza nos regala. Ese es un regalo natural, ese es un regalo que viene innato y que se le activa precisamente a las mamás cuando deciden ejercer, atender ese llamado divino de ser mamás. Y cuando trabajan con mayor razón. Y lo más bonito es que esos dones se extienden también en el campo laboral. No es que una mamá es resiliente, es comprensiva, es empática, es sabia solamente en la casa con sus hijos. Ese tipo de dones, que son esas competencias blandas, se le activan y puede llevarlas también a su trabajo. Y si lideran equipos, con mayor razón, terminan y saben liderar con empatía, pero también con la fuerza y la determinación que sabe tener una mamá cuando dirige un hogar. No sé si de pronto a ustedes les ha pasado, a las mamás que se puedan conectar o que estén conectadas, que por alguna razón sienten culpa cuando no pueden estar en la entrega de calificaciones del hijo, cuando no pueden acudir a una cita médica, cuando les toca salir temprano, se sienten juzgadas y salen de manera puntual de los empleos, porque muchas veces las miran mal por salir relojeras, pero
ellas saben que tienen una doble responsabilidad y ahí tienen que elegir. Eso se llama precisamente carga emocional no reconocida. Es esa carga emocional que se lleva en silencio, con la que hay que aprender a abrazar y a transitar, y que por eso muchas veces estas mamás son juzgadas. Muchas veces estas mujeres tienen una doble presión y esa presión se vive en silencio. Eso tiene un impacto no solo en el bienestar, sino también en el rendimiento de las mamás y de la motivación. Es por eso que si hay una mamá que trabaje, las empresas deberíamos aprender a generar ese espacio para esas mamás, a comprender ese espacio, que esa comprensión de esas emociones que muchas veces las mamás no nos damos permiso de sentir. Muchas veces creemos que la mamá no se puede enfermar, no puede llorar, no se puede cansar, no le puede dar sueño. Y muchas veces cuando llegan al trabajo y por alguna razón en alguna reunión por cansancio se quedan dormidas, son juzgadas por improductivas, son juzgadas porque no piensan con rapidez. Pero qué tan bueno sentarse y detenerse en ese rol doble que tienen las mujeres que trabajan, que no se pueden acostar a una hora normal, porque si eligen acostarse a una hora normal, están descuidando con mayor razón las otras tareas de los hijos. Eso nos da carga mental, nos da culpa materna, falta de reconocimiento en los entornos laborales. Hay algo que no se ve y es que obviamente tiene que madrugar más, tiene que correr, tiene que llorar en silencio muchas veces y tomar decisiones difíciles. No todas las mujeres que trabajan tienen la posibilidad de tener una persona en la casa, una empleada del servicio que los ayude. Les toca madrugar y hacerse cargo. Y muchas veces los hijos, a quien escuchan o a quien quieren hacerle ese caso o esa rebeldía, muchas veces es el llamado a la mamá a que esa mamá haga presencia, porque la necesitan. Y muchas veces las mamás que trabajamos delegamos esas tareas en otra persona porque tenemos posibilidades de pagar, pero más allá de pagar, lo que buscan los hijos es que realmente se pueda compartir ese espacio con ellos. No es lo mismo cuando otra persona te sirve la comida a cuando te la sirve la mamá, sabe diferente. No es lo mismo que sea la nana la que te ayuda con las tareas a cuando esa mamá superpoderosa, sabia, es la que te ayuda. Hay veces se convierte la figura de la mamá en la mamá regañona, en la mamá que llega a poner el control, a regañar porque el hijo no hizo caso, pero muchas veces detrás de esa reclamación de rebeldía del hijo, lo que está diciendo es, te necesito. Pero las mamás nos encontramos entre la espada y la pared porque necesitamos salir a producir, pero al mismo tiempo sabemos que estamos descuidando la otra parte. De alguna manera lo que tratamos de hacer es de conciliar. En ese proceso de conciliación es muy importante comprender que debemos primero no descuidarnos a nosotras mismas y entendernos como personas, entender los sentimientos por los que estamos pasando y entender también que de manera natural estamos llamadas a hacernos cargos de otros, de esa vida a la que trajimos a este mundo, pero que nos toca muchas veces elegir y nos sentimos entre la espada y la pared y nos sentimos culpables por eso. Y vuelvo y repito, con la ingratitud muchas veces o el dolor del corazón muchas veces, que cuando los hijos crecen te reclaman porque no estuviste con ellos. Entonces, si todavía los tienes chiquitos y tienes la oportunidad, por favor, cada vez que tengas posibilidad de servirle el desayuno, de servirle el plato de comida, hazlo tú, que no lo haga la nana. Si lo haces tú, con toda seguridad lo haces con ese cariño, con ese amor, porque yo no sé de dónde salen las fuerzas extras internas para las mamás que se hacen cargo de su parte laboral y también de su parte del hogar, de atender a ese llamado del corazón de ser mamás. Ser mamá hay veces duele cuando se trabaja, se duele cuando no se puede estar en la presentación del colegio y uno con ganas de ver su primera poesía, su primera presentación del jardín, y no en todos los empleos hay posibilidad de dar permiso para esto. Duele cuando llegas agotada y tienes que seguir para hacer tareas y a tener una doble carga con amor. Duele cuando preguntas o te preguntas si lo estás haciendo bien. Duele cuando te miras al espejo y te ves descuidada y te ves ojerosa y te ves cansada. Eso duele y muchas veces no lo expresamos, pero aún así estas mamás no paran, porque hay algo más fuerte que en su cansancio, algo más fuerte que ese cansancio es el propósito.
ese llamado a que hacemos las cosas con amor y que a ambas cosas somos capaces de responder. Y por eso estamos ahí, en ese empleo, por eso estamos ahí, en ese hogar, sacando adelante esos hijos. Cada año el comercio tiene la oportunidad de hacer ese reconocimiento a las mamás, pero más allá que una etapa comercial, lo bonito es poder demostrar que eso es como decir, hey, pare y agradezca a esa persona que le dio la vida, y no solamente que se la da, sino que es capaz de sostenerla. Pero qué tan bueno sería no tener que elegir entre ser mamá y ser una mamá que trabaja y ser una mamá profesional. No hay que elegir, lo debemos combinar y lo debemos conciliar. Porque las mujeres, cuando ejercemos ese rol, somos capaces de ser mamás y de ser trabajadoras. Repito, tenemos un liderazgo que es natural, tenemos una empatía, una capacidad de ponernos en el lugar del otro, porque tenemos unos hijos a los que ya comprendemos. A nadie le dan el curso para ser mamá. Y la situación, yo diría que más retadora de este tema, es que las mamás estamos en vivo y en directo con los hijos, y muchas veces no nos damos cuenta de que aquello que decimos con un tono determinado, el hijo no lo va a recriminar más adelante, porque va a decir, es que me dijo, es que me regañó, es que me humilló, es que me hizo sentir mal, es que me gritó. Las mamás estamos en vivo y en directo todo el tiempo. Y miren, yo creo que a todas nos pasa que a nadie le duele más un regaño fuerte o un castigo fuerte que se le da a un hijo, sino a la misma mamá. Muchas veces nos duele a nosotros muchísimo más que a ellos, y estamos en vivo y en directo, no hay forma de devolver el cassette. Cuando nos dirigimos a los hijos irritadas, cansadas, con palabras fuertes, porque el cansancio, la fuerza emocional se nos ha agotado, ya no hay forma de un disculpas. Ya el hijo quedó dolido, ya quedó con su herida. Y muchas veces los hijos somos muy fuertes en el juicio a nuestros papás, porque acompañamos ese juicio hasta grandes. Y solamente cuando tenemos hijos somos capaces de comprender que también nuestras mamás hicieron lo mejor que pudieron, con los recursos que tenían, para las circunstancias que tenían. Nadie quiere ser una mala mamá o una mamá que le genere heridas a los hijos de gusto. Entonces digamos que es como un poco de injusticia, digámoslo así, entre el rol de las mamás y los hijos, que censuramos muy feo a nuestras mamás por aquello que nos dijeron o que nos hicieron cuando estábamos chiquitos, y en adelante no somos capaces como de comprender, o no tenemos todavía la conciencia para comprender que hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían, con lo que sabían hacer y con el contexto que tenían. Entonces ya somos grandes y tenemos todavía recuerdos dolorosos de nuestra infancia, de alguna de las situaciones. Ojalá este sea el momento de reflexionar y de soltarlo, porque esas mamás también son seres humanos y también son mujeres, y también les ha dolido y también han tomado malas decisiones, porque como les he dicho, nadie nace aprendido para ser mamá. ¿Y saben qué es lo curioso? Que una mamá puede tener varios hijos, y aún así cada experiencia con cada hijo es diferente. No es porque ya tuvo el primer hijo, con el segundo ya sabe cómo va a ser. Es completamente diferente, porque ese segundo hijo y los siguientes, si los tiene, son distintos, entonces tienen maneras de reaccionar distintas, y eso hace que siempre estés novata en ese ejercicio de ser mamá. Entonces, no sé si les ha pasado, si tenemos acá mamás conectadas, si tenemos hijos grandes que por alguna razón sienten que su mamá les debe algo, porque cuando estaban chiquitos no se sintieron bien tratados en alguna de las circunstancias. Si les queda fácil, por favor, participen con sus comentarios. ¿Cuál es su caso? Si eres mamá, si sientes que le debes algo a tu mamá, o si esta es la oportunidad para decir, no me debes nada, mamá, sino que te agradezco lo que sea que haya pasado, porque con toda seguridad, les repito, hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían, en el contexto que tenían, con los recursos que tenían. Y las mamás estamos en vivo y en directo. No hay forma de devolver el cassette para decir, esta palabra no la digo en ese tono, esta palabra no la utilizo. Ya lo dijo.
Ya ni un perdón muchas veces lo puede solucionar. A ver, por favor, los que se han conectado, ¿quiénes de ahí son mamás? Sí, qué bueno, Beatriz. Estas fechas, sobre todo en especial, nos permiten como eso, ser agradecidos con esas mamás, sea cualquier, lo que sea que haya pasado, esas mamás son grandiosas. Bueno, ¿qué nos entrega el ser trabajadoras mamás? Y vuelvo y reitero porque no quiero dejar por fuera a esas mamás que no tienen un empleo, pero que son mamás y que también viven esos desafíos. Entonces, Estela, qué bien. Las mamás que también viven esos desafíos aunque no tengan un empleo. En este caso, digamos que hago esa referencia especial a esas mamás que tienen un empleo, que tienen una doble carrera, una doble carga emocional y que muchas veces se siente culpa por estar trabajando y descuidando otros espacios con los hijos en los que quisiéramos estar. Y que muchas veces, cuando los hijos crecen, nos echan en cara a las mamás o les echamos en cara a las mamás que nos dejaron solos. Y en ese momento olvidamos que era lo que esa mamá pudiera hacer. ¿Qué mamá no quisiera estar con sus hijos? ¿Qué mamá no quisiera no tener que ir a trabajar hasta que sus hijos ya estén grandes? Porque el tema con los hijos es que aún grandes sentimos que necesitamos ese regazo de mamá. En un momento de dificultad, finalmente, ¿a dónde vuelve uno? A ese regazo de mamá. Entonces la mamá siempre será la mamá. Y el hijo siempre querrá acercarse ahí en paz, en ese regazo, y sobre todo cuando estamos en crisis es donde más reconocemos esa raíz. Entonces, ojalá esta sea la oportunidad para hacer ese reconocimiento a esas mamás que trabajan. Y miren, yo llevo mucho tiempo trabajando en empresa, pero créanme que ahorita con el tema de la reducción de la jornada y todo eso, me parece que es una muy buena oportunidad para las mamás, sobre todo cuando tienen los hijos más pequeños, de poderse acercar a ellos, de poder cumplir ese doble rol. También me parece muy bonito, por ejemplo, el hecho de que la licencia de maternidad también se haya aumentado. Yo creo que todos los que hemos pasado por ser mamás, cuando llega y trabajamos en empresa, cuando llega ese momento en el que nos debemos desprender para acercarnos al trabajo, uno siente que una parte de uno se desgarra. Muy bien, Sarita, por acá dice que siendo mamá yo entiendo mucho más a mi mamá, muy bien, y de esa manera es donde más la valoro y agradezco lo que hizo y sigue haciendo. Sarita, es verdad, y ¿sabes qué es lo curioso? A mí también me pasó. Yo les confieso que cuando estaba más joven era muy fuerte y juzgaba muy duro a mi mamá, y solo la entendí de corazón, fuertemente, cuando ya yo también fui mamá. Y cuando no tenemos hijos, creemos que ellos toman decisiones equivocadas. Y hay veces uno dice, esto yo no lo haría. Y uno se sorprende cuando tiene hijos porque se da cuenta que tomaría exactamente las decisiones y lo haría de la manera que lo hizo la mamá. Y es donde se da cuenta que esa mamá es sabia y que fuimos duros con ella. Por eso, si es esta la oportunidad y consideras que tu mamá fue dura, por favor, que sea hoy la oportunidad de reconocer que es una berrionda, que es una berraca, que es una sabia y que hizo todo lo que podía de la mejor manera y estaba en vivo y en directo. No había forma de editar el video de lo que pasó. Ya, como fue, se quedó. Entonces, hijos, no seamos tan duros con nuestras mamás. Las mamás que trabajamos con mayor razón, entonces, desarrollamos ese liderazgo con amor que somos capaces de llevarlo al trabajo. Y no necesariamente el liderazgo te lo da un cargo. Muchas veces estas mamás no tienen un cargo, pero son esas señoras o esas personas que el equipo reconoce para que les dé un consejo. Las escuchan más fácil que a un jefe o a un líder de turno, porque es un liderazgo genuino y es un liderazgo con amor. Es un liderazgo desde la empatía natural. Se aumenta la tolerancia al caos. Cuando no se tiene hijos, cualquier cosa puede ser un mundo, cualquier cosa puede ser un problema, pero cuando se tienen hijos hay que notar cómo aumentamos esa capacidad para resistir lo que llamamos problemas y para solucionarlos. Entonces después cuando se nos presenta alguno más pequeño, ya nos vemos más grandes que ese problema.
Entonces, tenemos que aprovechar todos esos dones que de manera natural, cuando tenemos hijos, automáticamente se habilita en todas las mamás esas habilidades blandas, superiores, naturales, que se habilitan para las mamás. Y cuando las mamás tienen un empleo, tienen un horario que cumplir, tienen una productividad a la que rendirle, son las mamás todavía muchísimo más tesas desarrollando esas competencias. Las mamás que trabajan desarrollan esa resiliencia rápidamente ante el cambio, esa capacidad para priorizar lo que verdaderamente es importante. ¿Y qué decir del tema económico? Una mamá, no importa si estudió administración, si estudió economía, es capaz de decir, con este dinero le doy prioridad a esto, y finalmente es capaz de responder a todo. Las mamás son capaces de ser psicólogas, de ser economistas, de ser administradoras, de ser todo eso, pero lo más bonito es que cuando estamos trabajando en una empresa, eso no es que se quede en la casa, lo llevamos a las empresas. Entonces, qué tan bueno que cada vez vayamos tomando más conciencia de eso en las empresas, y es que tener una mamá no es una carga, es una oportunidad de que esos dones que ya tiene despiertos los pueda utilizar al servicio de la organización. ¿Cómo vamos hasta ahí? Los que se han venido conectando, los que apenas empezaron. Bienvenidos todos, Edison, Jenny, Beatriz, todos los que se han conectado. Claudia Vargas también la veo por ahí. Bueno, muchas gracias, y a todas las personas que se van a conectar después en la grabación. Bueno, ¿cómo es ese liderazgo que se vive desde el amor? Las mamás no solo dirigen, sino que inspiran desde el corazón. Su forma de liderar no se impone, sino que se contagia. Las mamás son capaces de liderar con la mirada, con la presencia, con la intuición, porque saben que el verdadero liderazgo no es mandar, es cuidar mientras guían. ¿Cuántas mamás, aún en su silencio, son ese eje principal de un hogar? Y la prueba está en que muchas veces cuando falta esa mamá, el hogar se desbarata. Cuando falta esa mamá, el hogar se desintegra. Si siempre en una fecha como estas, digamos que había la tradición de reunirse en la casa de la mamá, en la casa de la abuela, muchas veces cuando falta la mamá, se desintegran esas reuniones, porque esa mamá era el eje, era el centro, y podía ser la mamá que no decía nada. Simplemente su mera presencia ya le daba autoridad, autoridad de mamá, autoridad de líder, autoridad silenciosa, pero que de manera natural tenía un poderío. ¿Cuántas veces esas mamás, aún con esfuerzo por el trabajo, el estar presentes en el hogar es la voz de conciencia de los hijos, porque quieren hacer las cosas bien para no defraudar a su mamá, para no dolerle a su mamá? Y mamás, tranquilos que el momento llega, los hijos pasan por etapas, pero hay uno precisamente donde sienten que vuelan, y es donde se dan cuenta que es como una cometa. El hilo se va soltando y se va soltando, pero si está pegado a esos valores que la mamá le ha dado, por más que en el aire se enrede, siempre volverá a ti, porque eres la raíz. Entonces, dejemos que vivan, dejemos que experimenten, y nosotros no necesitamos protagonismos, no necesitamos que nos den ese super título de ser mamá, porque per se ya lo tenemos. Entonces, se darán cuenta que en el camino, en la vida, todo es perfección, y esos hijos siempre irán nuevamente a su raíz. En el trabajo, las mamás lideran con humanidad, sosteniendo equipos como sostienen a sus hijos, con firmeza, pero también con ternura. ¿Les ha pasado o no? Esas mamás tienen empatía natural, porque la maternidad afina los sentidos emocionales. Las mamás que trabajan son capaces de ver más allá de las palabras. Como lo decía ahorita, con solo la mirada, ya la mamá ejerce autoridad. Una mirada le podía decir a uno, en la casa arreglamos. Una mirada le podía decir a uno, así no. O una mirada le podía decir a uno, muy bien, me siento orgulloso de ti. O sea, esa mirada, esa conexión, porque eso es lo que nosotros no podemos perder, esa conexión, porque todos nuestros sentidos hablan.
Las mamás captan silencios, perciben tensiones y actúan con compasión. Ese olfato que tenemos las mamás para percibir que algo no anda bien, para percibir que el hijo está en problemas. Y es un tema de percepción. Muchas veces, porque los sentidos se agudizan. Muchas veces estas mamás le preguntan al hijo, ¿te pasa algo? Y el hijo puede decir que no. Pero la mamá sabe que sí, porque por esa conexión lo siente. La mamá tiene una empatía entrenada por años, escuchando llantos. Y eso la ha entrenado para comprender los cambios de humor y consolidar sin juicios. Y en el entorno laboral eso se convierte en bienestar y en conexión. Ojalá todas las empresas podamos reconocer la gran sabiduría que hay cuando contratamos mamás. Las mamás tienen una fuerte tolerancia al caos. ¿Quién mejor que una mamá para adaptarse al desorden y ser capaz de seguir adelante? Cuando no tenemos los hijos somos impecables muchas veces en la forma como tenemos las cosas, pero cuando los tenemos somos capaces de convivir con que los juguetes están regados, con que están jugando y aprendemos a pasar por encima, porque aprendemos a ceder y a darle importancia a otro tipo de cosas. Aprendemos a ceder a que si llegaron sucios significa que pasaron bueno, que jugaron y que lo más importante es que disfrutaron y que llegaron bien, con esa ropa repleta de mugre. Pero como se ven de lindo los hijos con esos cachetes sucios, porque disfrutaron el juego, porque disfrutaron la actividad que estaban haciendo, porque fueron niños. Esos regalos no tienen precio y son para las mamás. Entonces sintámonos muy orgullosas de ser mamás, mamás que trabajamos en empresas que tienen un doble reto y también que somos hijos y que es la oportunidad para reconocerle a nuestras mamás esa gran sabiduría, porque eternamente vamos a estar ligados con ellas, porque eso fue lo que a ellas las elegimos desde antes de nacer para llevar este proyecto de vida. Entonces esas mamás que nos acompañan, que son maestras de vida, no importa si tienen títulos o no, es una mamá a la que hay que honrar. Entre los pañales, los correos, las tareas del colegio, las exigencias laborales, las mamás han aprendido que el caos no se combate, se abraza. Ellas paralizan el desorden, lo ordenan todo y son capaces de seguir la vida con rapidez mental, con rapidez, pero es una rapidez que da la sabiduría interior, que se activa cuando tenemos estos dones de ser madre disparados. En un mundo de cambios, la velocidad, la capacidad de avanzar en medio del caos es una fortaleza silenciosa y poderosa. Y como decíamos ahorita, no importa si una mamá tiene varios hijos, nunca es experta, porque cada hijo trae los retos diferentes. Y eso hace que la mamá en vivo y en directo tenga que aumentar esa capacidad de escuchar, aún en el silencio, de escuchar en el llanto, de actuar de manera natural y genuina, que muchas veces ni siquiera sabemos cómo se hace. Es más, si leyéramos en un libro cómo ser mamá, no lo haríamos tan rápido y no lo haríamos tan perfecto, porque yo me sorprendo de verdad cómo la naturaleza, la divinidad nos dotó con esos dones humanos superiores, tan bonitos, para ser capaces de rendir en esas dos tareas, en la tarea de hacernos cargo de los hijos y cuando trabajamos en una empresa, en la tarea de rendir con productividad. Eso es un reto que, como les decía ahorita, cada mamá lleva por dentro. Y cuando llegan a la empresa no le importa si llegaste tarde porque estabas llevando el hijo al colegio, porque el hijo no durmió. Simplemente lo que le importa es que llegues temprano. Lo que le importa es que respondas. Y las mamás somos capaces de asumir esos retos. Y somos capaces, en nuestro silencio, de estar pendientes de lo que hay que hacer en el trabajo, pero también de conectarnos mental y emocionalmente con aquellos pendientes que tenemos en la casa, que son nuestros hijos.
¿Dónde está el reto? ¿Cómo conciliar para no sentir esa culpa? Porque no podemos estar en todos los espacios que nos gustaría estar, como la entrega de notas, como la ida a una cita médica, como la ida a una salida pedagógica. O sea, hay muchas cosas en las que no podemos estar y nos toca delegar. Y eso nos hace sentir culpa y nos hace sentir que deberíamos estar allá y no estar en el tema laboral. Pero también cómo haces para no estar en el tema laboral si gracias a eso le puedes ocasionar unos mejores recursos a tu hijo para que tenga acceso a muy buenas posibilidades. Entonces yo creería que cómo dirimir ese conflicto, digamos ese conflicto interior, esa duda de qué es lo que debemos hacer en ese caso. Pues primero, hacer caso a nuestra voz interior, vivir cada circunstancia con el contexto. Si lo puedes hacer y disfrutar y encuentras un empleo donde puedas tener posibilidades de hacer las dos cosas con mayor tiempo. Hoy hay empleos que permiten trabajar desde la casa para hacerse cargo de los hijos. Fabuloso. Pero si no, tampoco te culpes ni te des tan duro, porque con toda seguridad estás haciendo lo mejor que se puede hacer. Las mamás tenemos esa capacidad de resiliencia ante el cambio. Cada etapa de la maternidad es una nueva versión de nosotras mismas y todos los momentos con los hijos son bonitos. Por ejemplo, yo no sé, Derly, bienvenida. Las mamás que se encuentran acá conectadas, por ejemplo, si les preguntaran, si tienen los bebés chiquitos o si tienen los bebés más grandes o los tienen adultos, ¿cuál etapa es mejor? No sé si alguno de ustedes quiere participar y opinar. ¿Cuál etapa creen que es mejor? ¿Tener los hijos pequeños, tenerlos más grandes, tenerlos adultos? ¿Cuál de todas las etapas con los hijos es mejor? A ver, anímense a participar. Bien, respondo yo, por ejemplo, en mi experiencia de mamá. Todas son muy bonitas. O sea, cuando son chiquitos se disfrutan hermosos, ellos hacen unas cosas hermosas, pero también cuando son más adultos se vive una experiencia diferente con ellos, se conversa con ellos de otra manera. Cada una de las etapas es distinta, por eso es que podemos tener la edad que tengamos y ante las mamás siempre serás el niño, mi niño. Las mamás siempre nos van a ver como esos hijos pequeños, porque para ellos todas las etapas son muy bonitas. Esa resiliencia se convierte en esa capacidad invaluable también en el trabajo para las mamás que no se rinden. Si no te rendís como mamá, tampoco te rendís ante una dificultad en el trabajo, porque las mamás se reinventan. Esa fuerza invisible sostiene proyectos, sostiene familias, sostiene sueños y esos proyectos los sostiene también en la empresa. Repito, no es que yo sea mamá con unos dotes en la casa y entonces en la empresa esos dotes se me quedan al otro lado. No, esos dotes se despiertan y los aplicamos en todo, incluido la empresa. Entonces, ¿quién mejor que las mamás para liderar equipos de trabajo? Las mamás tenemos capacidad para priorizar lo verdaderamente importante, porque las mamás que trabajan aprenden a hacer magia con el tiempo. Es decir, el tiempo les tiene que rendir para dejar en su casa las cosas hechas, para irse a trabajar, para llegar y hacer tareas y para descansar, para ir al salón de belleza, para organizarse también. Las mamás son unas tesas en el manejo del tiempo. Saben que todo importa por igual, pero que hay cosas urgentes y que hay cosas que es importante tomar decisión y nutrir ahí. Saben que prioridad no es dejar de hacer, es saber qué sí hacer. Eso es lo que hacen las mamás con el manejo del tiempo. Mamás, las que están aquí y están trabajando en una empresa, sepan que no están solas, que se vale llorar. No se es menos mamá o menos trabajadora o menos ser humano por llorar. Comprende que no estás fallando, simplemente la vida en ese sentido es muy exigente con nosotras. Estamos en vivo y en directo. No hay forma de nada más. Y muchas veces los hijos, a los extraños, les perdonan una palabra maldicha, pero que la mamá te haya dicho X o Y cosa, muchas veces el hijo no la perdona. Hijos, no seamos tan duros con las mamás. Vuelvo y repito, están en vivo y en directo. Lo que se dijo, no se puede editar la grabación. Entonces, seamos más comprensivos, porque se van a dar cuenta que cuando ya tengan la posibilidad de tener los hijos, se van a dar cuenta que no era tan fácil y que nuestras mamás son unas valientes, unas sabias y unas guerreras. Mamás, no estamos fallando cuando dejamos a los hijos por
porque debemos ir a trabajar. Estamos dando lo mejor de nosotros, nos estamos estirando para lograr hacer las cosas lo mejor posible. Claramente hay algo que se nos queda por fuera, porque o estamos todo el tiempo en la casa, tal vez sería lo que queremos, pero queremos estar en la casa con los recursos económicos que nos dan los empleos, o cómo hay que hacer ahí. Encontremos la manera de conciliar esas dos posiciones, de conciliar que el tiempo que esté realmente con los hijos, que esté en la casa, sea de calidad, y no necesariamente ese tiempo de calidad requiere inversiones económicas. Vuelvo y les digo, mejor que una mamá sea la que le sirva la comida al hijo, la que lo acompaña a comer, y no que sea la nana. Qué tan bueno que sea la mamá la que diga, yo me paro y yo le sirvo a mi hijo. Nos sentamos a comer juntos, nos sentamos a conversar juntos. Si tienes forma de elegir eso, elígelo. Si tienes forma de hacer la cartelera del colegio con el hijo y no de mandarla a hacer, hazlo. También haz el ridículo, también equivócate. De esa manera el hijo te puede ver más humana, y cuando te ve más humana, te comprende mucho más. Las mamás no necesitan permiso para brillar. Las mamás solo necesitan espacio y respeto. Respeto en sus casas, respeto con sus hijos y respeto en el espacio laboral. ¿Cómo vamos hasta ahí los que están conectados? Bueno, muy bien. Bueno, esto era lo que les quería compartir. Les deseo a todas las mamás un feliz Día de las Madres. De verdad que el cielo las bendiga siempre. Reconozcan esa luz que de manera natural tienen. No necesitamos ese título porque ya lo tenemos. Ese título de supermamá. Y reconozcamos esas cualidades, esos valores, esas competencias blandas de nivel superior que el solo hecho de ser mamá ya la vida te las activa. Yo pienso que todos las tenemos, pero cuando elegimos esa maternidad, la vida te activa esos superpoderes porque los vas a necesitar. Y si estás en un empleo, aprovecha esos superpoderes de mamá que tienes para poderlos replicar también en tu empleo, y de esa manera también mientras estás allí, que valga la pena trabajar con propósito, que valga la pena dejar huella, no importa el cargo que tengas, con tu compañero de trabajo, con la manera de hacer las cosas, con el cliente al que te diriges, que no sea un paso simplemente por esperar una quincena, que sea un paso donde tienes la oportunidad de mostrar tu poder, de mostrar que eres grande, de mostrar que transformas y demostrar que de esa manera también se construye país, se construye patria, se construye sociedad, se construyen familias. Qué tan bueno cuando yo, mamá, tengo un compañero de trabajo al que le pude aportar una forma de hacer las cosas, una manera de asumir las cosas con sabiduría, con resiliencia, con altura, y esa persona que creía que tenía un problema se va para la casa y se va tranquilo porque ve las cosas diferente. Muchas veces no escuchamos a las mamás que tenemos cerca, pero escuchamos a otros, que son los que nos pueden hablar con esa sabiduría. Yo en lo personal siempre creo que cuando uno se encarga de ayudar a los demás, la vida le pone también quien le ayude a los de uno. Entonces nuestros hijos darán con personas que los saben aconsejar, nuestras mamás darán con personas que las pueden ayudar en una cita médica, en diferentes cosas. Digamos que sea una red de servicio, pero una red de servicio incondicional y con propósito cuando hacemos las cosas desde el corazón. Les deseo a todas las mamás un feliz Día de las Madres, que Dios las bendiga siempre, y aprovechar esos superpoderes, porque per se ya los tenemos y brillamos solas, de manera natural. No hay que hacer ningún esfuerzo, ni pelear con nadie, ni competir con nadie por brillar, porque el solo hecho de ser mamás, ya tenemos esos dones activados. Entonces, que tengan un bonito día, y hoy, por ejemplo, para los que están ya preparándose para la celebración, y mañana que oficialmente en Colombia es el Día de las Madres. Bueno, hasta luego pues para todos, que estén muy bien.